Hace 230 millones de años, el planeta Tierra era un lugar muy diferente, tanto ecológica como geológicamente. Ver el mundo desde el espacio en el período Triásico habría sido presenciar un mundo casi alienígena, con los continentes modernos mucho menos obvios y segmentados de lo que son ahora. Durante gran parte del período pérmico anterior, las masas terrestres del mundo se habían fusionado para formar un supercontinente, Pangea, rodeado por un colosal océano, Pantalasa. Ahora, durante el siguiente período Triásico, el inicio de la legendaria era Mesozoica, Pangea había comenzado a dividirse en algunos continentes diferentes. Gondwana, al sur, estaba compuesta por la Antártida, India, Australia y partes de África. Pangaea, más pequeña que antes, estaba al norte de Gondwana e incluía América del Norte, América del Sur, Europa y África. Aún más al norte, conectada por una delgada franja de tierra y rodeada de mares poco profundos, estaba la Eurasia, formada por la mayor parte de lo que algún día sería Eurasia, con Pantalasa al oeste y el mar Paleotetis al este, salpicado de las islas que eventualmente se convertirían en China. Este era un mundo extraño, lleno de criaturas extrañas. Esta historia en particular ocurre en la costa oeste del sur de Pangea, específicamente en una región que algún día se convertiría en la formación Ischigualasto de Argentina, y trata sobre un animal que los científicos llamarían herrerasaurio, uno de los primeros géneros de dinosaurios. El herrerasaurio pudo haber sido un dinosaurio carnívoro, pero estaba lejos de ser el depredador ápice de su localidad en ese momento. En la prehistoria, los dinosaurios estaban lejos de dominar el mundo como los animales terrestres más grandes, y muchos de ellos eran pequeños y poco llamativos. Hoy viajaremos al pasado para descubrir al herrerasaurio y su entorno, examinando exactamente qué era este dinosaurio y cómo vivía en el antiguo mundo de la formación Ischigualasto. Siéntate y relájate mientras descubrimos a uno de los primeros dinosaurios que evolucionaron en la Tierra. La ubicación de Herrerasaurus dentro del árbol genealógico de los dinosaurios está, hasta ahora, prácticamente resuelta después de largos periodos de incertidumbre. Se cree que es miembro del clado Saurischia, que incluye a los terópodos no avianos, las aves y los sauropodomorfos. La incertidumbre se debe a que durante mucho tiempo solo se conocía el dinosaurio por restos muy escasos y ha pasado por clasificaciones como terópodo, sauropodomorfo y dinosaurio basal. Fuera de estos dos grupos, también se ha sugerido que Herrerasaurio no era un dinosaurio, sino un arcosaurio cercano a los dinosaurios, pero no uno de ellos. Hasta la publicación de este video, el consenso más común es que Herrerasaurio era un corisquio basal dentro de su familia, Herrerasauridae. Es un descubrimiento clave sobre la evolución de los dinosaurios, su origen y diversificación en distintas familias y especies. En cuanto a la apariencia del dinosaurio, en vida habría sido un carnívoro bípedo, grande para una especie temprana de dinosaurio, midiendo entre 4 y 6 metros, dependiendo de la edad del individuo. Se estima que los adultos pesaban 350 kilogramos y tenían constitución ligera. Fue uno de los primeros animales de su época en volverse completamente bípedo, un cambio notable respecto a los arcosaurios cuadrúpedos y semibípedos que lo precedieron. Probablemente era un animal rápido, con patas fuertes y cola horizontal para equilibrarse a gran velocidad. Con sus extremidades delanteras libres de las limitaciones del suelo, podía usarlas para agarrar y manipular a sus presas mientras dependía de sus patas traseras para recorrer largas distancias a través de los paisajes abiertos de la formación Ischigualasto. Este diseño temprano sentaría las bases para la forma básica de casi todos los dinosaurios depredadores durante la era mesozoica. El cráneo largo del dinosaurio, delgado en forma y lleno de dientes afilados, habría sido una herramienta perfecta para atrapar a sus presas, y era más parecido a sus ancestros arcosaurios que a los grandes carnívoros que lo sucederían.
La mandíbula podía moverse adelante y atrás, lo que ayudaba al dinosaurio a sujetar a sus presas. Actualmente, esto solo se ve en algunas especies de lagartos. La cabeza estaba sobre un cuello muy flexible, perfecto para arrancar carne de los cadáveres o atrapar pequeños animales del suelo. Herrerasaurio fue descubierto en los años 60 por Victorino Herrera, un pastor de cabras en los Andes de Argentina. Al notar formaciones extrañas en las rocas cerca de la ciudad de San Juan, él notificó al paleontólogo Osvaldo Reag, quien identificó los fósiles como un género muy temprano de un dinosaurio que aún no tenía nombre. Las rocas fuera de San Juan fueron identificadas más tarde como pertenecientes a la formación Ischigualasto, de gran importancia paleontológica, la cual produciría una gran cantidad de dinosaurios primitivos, arcosaurios y terápsidos. Junto a Herrerasaurus había otro animal, similar en forma, pero mucho más pequeño. Reag inicialmente llamó a este animal Ischiosaurus catawbae, y ahora se piensa que se parece a un joven Herrerasaurus. Herrerasaurus en sí fue nombrado por Reag en 1963 y se le dio el nombre específico Ischigualastensis. Su nombre se traduce al inglés como el lagarto de Herrera de Ischigualasto. En 1975, Fernando Novos descubrió más especímenes de la formación Ischigualasto que se sospechaba pertenecían a una nueva especie de dinosaurio llamada Frangualosaurus ischigualastensis. Frangualosaurus pasó por los mismos procesos que Herrerasaurus en cuanto a su identificación y clasificación. Al principio se pensó que era un corisquio basal, luego un terópodo, y en 1992 se consideró sinónimo de Herrerasaurus, solo tras el hallazgo de un cráneo completo de Herrerasaurus en 1988 por Paul Serino, los científicos pudieron aclarar su clasificación. Con dinosaurios primitivos como este, ahora podían empezar a considerar la idea de que todos los dinosaurios descendían de un ancestro común. Eso pudo parecer un pequeño animal cuadrúpedo, similar a Herrerasaurus. Aún no se ha hallado el último ancestro común definitivo, pero los extraños animales de Ischigualasto representan algunos de los primeros ejemplos de dinosaurios que convergieron a partir del grupo más amplio de arcosaurios que se han descubierto hasta la fecha. Hasta el momento en que se publicó este video, se conocen varios esqueletos parciales que han sido atribuidos a Herrerasaurus e incluyen individuos de varias etapas diferentes de la vida. Solo se ha hallado un cráneo completo y está en sorprendente buen estado para su antigüedad. Con algo de suerte, podremos descubrir más sobre este dinosaurio en el futuro, para desentrañar aún más misterios que rodean la evolución de los dinosaurios. No hace falta más que una mirada al cráneo de Herrerosaurio para determinar qué tipo de vida llevaba. Con grandes dientes aserrados, curvos y alineados en sus mandíbulas, además de un hocico largo y delgado, este era sin duda un carnívoro. Dado el hecho de que se cree que el animal medía hasta 6 metros de largo, podemos determinar que cazaba animales pequeños a medianos en la formación Ischigualasto, de la cual sabemos que existían varias especies. Se cree que los arcosaurios, como el esbelto cuadrúpedo pisanosaurio, así como los rincosaurios que abundaban en la región, eran sus principales presas. Es probable que los dientes se usaran para cortar y desgarrar la carne, y tanto las mandíbulas como los brazos se habrían utilizado para abatir a la presa. Se ha encontrado más evidencia de su estilo de vida en excrementos fosilizados de Herrerasaurio o coprolitos, en los que se sabe que contenían huesos de animales pequeños sin ningún rastro de materia vegetal. Esto es un indicador de que el animal podría haber sido capaz de digerir huesos, lo que implica que posiblemente se comía toda la carcasa de los animales que cazaba. Curiosamente, por grande y peligroso que fuera un Herrerasaurio adulto, no era el depredador ápice de la formación Ischigualasto. Se piensa que el honor era del arcosaurio gigante Laricotán, el Saurosuchus, un gran cuadrúpedo cuyos dientes habrían causado las heridas punzocortantes en un cráneo de Herrerasaurio.
Al considerar el período Triásico, es importante recordar que los dinosaurios no eran de ninguna manera los gobernantes del mundo. A menudo se les presenta así en los medios actuales. Los arcosaurios similares a cocodrilos fueron los depredadores más peligrosos del Triásico y estaban lejanamente relacionados con los dinosaurios. Hasta finales del Triásico comenzaron a aparecer grandes prosaurópodos como Plateosaurus, que se convirtieron en algunos de los animales terrestres más grandes. Los propios dinosaurios no se diversificaron en las formas y tamaños dramáticos que les asociamos hasta el período Jurásico. También hay evidencia dentro de los huesos de Herrerasaurus que nos dice algunas cosas sobre cómo pudo haber sido la vida diaria en la formación Ischigualasto. Para este animal, el análisis de los huesos del anillo escleral que rodean los ojos del dinosaurio sugiere que era catemeral, activo durante el día por periodos cortos antes de volver a su nido o guarida a descansar, similar a un león actual. Se cree que los Herrerasaurus pudieron haber sido animales sociales, ya que se han encontrado marcas de mordidas en un cráneo que se han comparado con los dientes de otro Herrerasaurus. Este comportamiento pudo haber sido por peleas por el derecho a aparearse o posiblemente por el territorio. Las heridas del rival causaron una infección rápida. Eso no mató al dinosaurio, pero probablemente le causó un dolor intenso por un periodo. Herrerasaurus era un habitante de la formación Ischigualasto, en lo que algún día se convertiría en la zona de San Juan, Argentina. Vivió entre hace 231 y 228 millones de años, un periodo conocido como el Carniense del Triásico tardío, donde hoy hay montañas y pastizales. Herrerasaurus habría prosperado en un entorno dominado por extensas llanuras de inundación y bosques densamente poblados. Los ríos habrían atravesado el entorno, proporcionando un refugio para la vida acuática, así como para los muchos animales terrestres de la formación Ischigualasto. El aire era fresco y limpio, y las lluvias estacionales provocaban que los ríos de Ischigualasto se desbordaran e inundaran el área en distintas épocas del año. Las plantas estaban presentes en forma de jingoales, podocarpos, colas de caballo, cícadas, coníferas y helechos. Esto habría dado más opciones a los herbívoros menos exigentes de la zona. Herrerasaurio parece haber sido relativamente común tanto en los bosques como en las llanuras, donde acechaba a sus presas a la orilla del agua y en lo profundo de la maleza. Herrerasaurio no era el único dinosaurio presente en Ischigualasto. Uno de los rostros más famosos aquí era Eoraptor, un bípedo omnívoro que se cree fue un ancestro muy basal de los dinosaurios saurópodos, aunque definitivamente no lo notaría solo con mirarlo por su estructura corporal, más parecido a un pequeño terópodo y posiblemente cubierto por una capa de plumas similares a pelusa. Este pequeño dinosaurio, de aproximadamente la altura de la rodilla de un adulto promedio, sentaría las bases para los animales más grandes que jamás hayan vivido en tierra. Dreadnoughtus, Argentinosaurio, Patagotitán y Diplodoco quizá rastrean sus linajes hasta estos dinosaurios delgados y bípedos. Criaturas como estas, que también estaban presentes en la formación Ischigualasto y que se cree que eran parientes de Herrerosaurio, incluyen al Sanjuansaurio. Más pequeño y robusto que su primo, este carnívoro habría vivido bien cazando los muchos pequeños vertebrados que cubrían el suelo del bosque de su antiguo hogar. Uno de los animales más extraños de la formación Ischigualasto era el Hiperodapodón. Este pequeño rincosaurio, muy distante pariente de los dinosaurios, tenía aproximadamente el tamaño de un gato doméstico. Ver al Hiperodapodón vivo sería presenciar cómo este reptil intentaba ocupar el nicho ecológico de los roedores. Se cree que este cuadrúpedo herbívoro comía helechos con semillas de la formación, usando su pico para abrirlos y triturarlos. Más comunes en la formación Ischigualasto eran los sinodontes, ancestros lejanos de los mamíferos. Estos terápsidos similares a perros vivían aquí en grandes cantidades y probablemente eran presa de depredadores como Herrerosaurio.
variaban mucho tanto en tamaño como en comportamiento de una especie a otra, con los herbívoros en Ischigualasto representados por Exeretodon y los carnívoros por Ectineneón y Chiniquodon. El terápsido más notable encontrado aquí habría sido el enorme Ischiguelastia, un dicinodonte casi del tamaño y forma de un hipopótamo, pesando más de 2 toneladas y luciendo 2 apéndices parecidos a colmillos a cada lado de su boca en forma de pico. Pasaba sus días en los ríos y comía vegetación de las orillas, mientras los dinosaurios evolucionaban lentamente. Este era sin duda un mundo dominado por los pseudosuquios, como el ya mencionado Saurosuchus. En vida, este depredador ápice habría parecido un cocodrilo de patas largas, midiendo hasta 7 metros de largo, más que capaz de infligir heridas graves a Herrerasaurus. Probablemente habría cazado a los dicinodontes gigantes de la región. Herrerasaurus sigue siendo un misterio antiguo, pero quizá podamos resolverlo con el tiempo. A medida que descubrimos más y más sobre este dinosaurio y la formación Ischiguelasto en su conjunto, es posible que podamos aprender cada vez más sobre los orígenes de los dinosaurios, examinando cómo estas criaturas pudieron tomar las riendas de sus parientes arcosaurios y expandirse en todo tipo de formas y tamaños en el siguiente período jurásico. Con suerte no tendremos que esperar mucho tiempo por esto.